regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:09 y vamos de inmediato con el comentario del señor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad?, que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren, el día de hoy, a las 10 de la mañana, estará haciendo acto de presencia por ante el Congreso de la hermana República de Ecuador, su presidente Guillermo Lasso, quien está siendo sometido a un proceso de impeachment, y allí se estará desarrollando, ¿verdad?, lo que se llama la interpelación del mandatario, proceso que va a durar unas 7 horas, o tiene previsto que pueda durar unas 7 horas entre preguntas y respuestas por parte del Congreso. Este es un proceso que ha estado llevando a cabo el movimiento UNES, que es el movimiento de mayor importancia de la oposición ecuatoriana, que lo dirige, ¿verdad? Su líder máximo es el expresidente Rafael Correa. ¿Qué tiene de interesante esto? Yo me he despertado y he visto las declaraciones que ya ha evacuado la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en la persona, ¿verdad?, de su secretario, Luis Almagro. Algunos le llaman Luis Amargo. Oigan lo que dice el señor Almagro. Escuchen esto. Dice el señor Almagro que pide que se respete el debido proceso en el juicio político que se está conociendo en el Congreso en contra del presidente. Y dice él, escuchen esto, dice el caballero, que hay que preservar el respeto de los mandatos constitucionales que rigen cuando el voto popular elige a un presidente. O sea, él está diciendo que lo que debe primar en este proceso es que se respete la expresión libérrima del pueblo que eligió al Guillermo Lasso para un periodo específico. Eso es lo que quiere decir el secretario general de la OEA. Ahora, inmediatamente yo hago un ejercicio de retrospectiva y digo, pero ven acá, ¿y dónde estaba este señor cuando el Congreso de Brasil destituyó a Dilma? ¿Qué pasó allí con el respeto al periodo, al mandato constitucional para el que fue elegido esta señora? No, yo no lo vi por ninguna parte. Pero, ¿qué pasó cuando ese mismo caballero, él mismo a la cabeza, promovió una revuelta social que se llevó de encuentro a Evo Morales en Bolivia? Usted lo recuerda, ¿verdad? Él a la cabeza, y la OEA, ese pacto trasero de los Estados Unidos. ¿Y dónde estaba este señor cuando el Congreso de Perú se llevó de encuentro solo con un año y algo a Pedro Castillo? Oh, lo que pasa entonces, señor Almagro, que parece ser que los periodos constitucionales que se deben de respetar, se deben de completar, son de los gobiernos de derecha, parece. Son de los amiguitos suyos, como este que su primera aparición internacional fue en los Pandora Papers. Este señor, que es un evasor de impuestos, un oligarca, que ha llegado a Ecuador a hacer negocios con sus amiguitos, a facilitarle cosas a sus amiguitos de la extrema derecha, y al pueblo llevándoselo literalmente está aislado. Y a ese señor sí usted sale a defenderlo inmediatamente. Pero los demás presidentes, sobre todo si huelen a izquierda, a eso usted lo que hace es que promueve que lo destituyan, como pasó con Evo Morales, que lo saquen del poder. Mira qué casualidad. Pues resulta, señores, que en el día de hoy, como dije ya, hará acto de presencia el presidente,
que ya ha dicho que estas acusaciones son falsas. ¿En qué consiste eso? Para que la gente entienda. ¿De qué se le acusa al presidente Guillermo Lasso? La oposición le está acusando de peculado. Peculado, para que la gente sepa, es malversación de fondos públicos. Ellos establecen que una empresa que transporta petróleo en Ecuador, que habría firmado un contrato con el Estado en el año 2018, que no fue, él no era presidente todavía, pero dice la oposición que esta empresa ha estado actuando en detrimento del Estado, de los intereses del Estado, y que el presidente, aún sabiéndolo, dicen ellos, lo que ha hecho es que le ha facilitado, le ha dado garantías a esa empresa, cuando lo que debió fue hacer suspender este contrato. Eso es lo que dicen ellos. Y además hay otro lío grandísimo con varios funcionarios de primer orden, porque un medio digital publicó unos audios donde hay funcionarios de él conjuntamente con un cuñado, creo que se llama Daniel Carrera, creo que se llama su cuñado. Y eso ha dado como consecuencia que hasta la fiscalía está investigando a su cuñado y a otros funcionarios, no solo por supuestos actos de corrupción, sino hasta por temas de narcotráfico. Oigan por dónde va el asunto. Entonces, la oposición se ha cuidado, mandó estas imputaciones a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional estableció que sí había providencia calificativa para llevar a un juicio político al presidente. Y entonces, él ha amenazado y ha dicho que de seguir este proceso, su curso, él entonces va a recurrir a la figura de la muerte cruzada. La muerte cruzada, para quienes no saben lo que es una figura constitucional que existe en Ecuador desde la reforma constitucional del año 2008, establecida en el artículo 148 de la Constitución. ¿En qué consiste? Es la facultad que se le da al Ejecutivo para disolver el Congreso de la República. Ahora, el presidente, ni ningún otro presidente, puede disolver el Congreso a su antojo. Hay solo 3 causas por las que el presidente puede apelar a esta facultad. Primero, cuando hay una conmoción interna. Segundo, cuando desde el Congreso se está bloqueando la operativización del programa de gobierno del presidente. Y por último, cuando el Congreso se arroga el derecho de ejercer facultades que no son de su competencia en materia constitucional. En este último caso, si esa fuera la causal que esgrime el Ejecutivo, tendría entonces que ir a la Corte Constitucional para que decida si es correcto o no. En los demás casos está bajo la facultad discrecional del presidente. ¿Qué implicaría entonces que él pueda ejercer la muerte cruzada? Implicaría que, como está disolviendo el Congreso, automáticamente tendría que llamarse a elecciones anticipadas, tanto para elegir el cargo nuevo del presidente como para elegir a los propios legisladores, que en el caso de Ecuador, su asamblea está compuesta por 137 legisladores. Ya en el proceso que dio inicio a este impeachment, votaron 88 legisladores. Se necesitan 92 legisladores para conseguir las 2/3 partes y poder destituir al presidente. Yo, por ejemplo, creo que si no cambian las condiciones y no hay una situación de conmoción interna que pueda crispar un poco más la ya caldeada situación, me parece que va a ser difícil que la oposición pueda conseguir los 92 votos, porque un presidente que está siendo acusado de tantas cosas en su país
a mí me parece que no se va a quedar de brazos cruzados. Por ejemplo, hay 5 legisladores que se abstuvieron de votar cuando pasó esto. Y en Ecuador hay muchos legisladores que no tienen adhesión ni ideológica ni partidaria en este momento. Eso con facilidad, en buen dominicano, da espacio para que el gobierno lo pueda comprar. Eso se hace perfectamente en cualquier país latinoamericano y por eso me parece que le será muy difícil a la oposición conseguir los 92 votos para que destituyan al presidente en caso de que todo se mantenga como hasta ahora. La verdad es que sí, este señor tiene una situación muy difícil, una inflación rampante en Ecuador, los precios, como en toda parte del mundo, por las nubes. El pueblo ha entendido que él está desconectado de los sectores populares y además ya es la segunda ocasión en la que se intenta destituir al presidente, porque cuando surgió el movimiento indígena, que duraron 3 semanas de revueltas sociales, también se intentó hacerle un juicio político al presidente, pero los votos no se completaron. Entonces, me parece que si él ve posibilidad real de que la oposición pueda conquistar a esos 4 legisladores que faltan, me parece que él va a recurrir como amenazado a esta figura de la muerte cruzada. Y si él recurre a eso, es casi seguro de que aunque él se presentase nueva vez como candidato, es casi seguro que me parece que el presidente Correa va a volver al poder en Ecuador, porque hasta ahora pienso que es la figura más importante y tiene prácticamente a su partido totalmente unificado en torno a él. Vamos a seguir dándole seguimiento a este caso de este señor, ¿verdad? Que como ya hemos dicho, es un representante de la extrema oligarquía latinoamericana. Ustedes vieron a uno de sus áulicos, ¿verdad? Este señor que representa un patio trasero que se llama OEA, de los poderes fácticos de Latinoamérica, como salió inmediatamente a defender, cosa que no ha hecho con otros gobiernos que también fueron elegidos democráticamente. Isidro, llévate.